Resident Evil y Silent Hill son los grandes reyes del survival horror, sagas que marcaron una época y superaron a precursores como Alone in the Dark y Clock Tower. Pero sus tronos se tambalearon. Silent Hill cayó tras decisiones polémicas y juegos como Origins, Shattered Memories, Homecoming, Downpour y Book of Memories, hasta renacer en 2024 con el Silent Hill 2 Remake. Resident Evil no murió, pero perdió el rumbo tras Resident Evil 4, alejándose del terror con Resident Evil 5, 6, Operation Raccoon City y Umbrella Corps, hasta que Capcom decidió volver a las raíces. Hoy, en Detrás del Pixel, el renacer del survival horror, Resident Evil 7. Entre el 2005 y el 2015, más o menos hasta 2016, Resident Evil entró en una de sus etapas más divisivas. La comunidad quedó partida en dos bandos. Por un lado, los fans que disfrutaron el giro hacia la acción desenfrenada, las explosiones, los tiroteos y los protagonistas que parecían salidos de una película de Michael Bay. Y por el otro, los fans que extrañaban el survival horror, el miedo, la exploración y esa sensación de estar jodido con 3 balas y una hierba verde. Porque seamos honestos, cuando Chris Redfield empezó a golpear piedras gigantes con los puños en Resident Evil 5, ahí ya no estábamos jugando un survival horror. Capcom intentó calmar un poco las aguas con Resident Evil Revelations, un juego que trató de recordar qué hacía especial a la saga. Pasillos cerrados, exploración, recursos limitados y algo de tensión real. El problema fue que Revelations nació con desventaja. Primero, porque era un spin-off, y mucha gente lo vio como un está bien, pero ¿y el Resident Evil de verdad? Y segundo, porque salió en Nintendo 3DS, lo que hizo que su impacto fuera limitado. Sí, luego llegaron los ports, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Revelations se quedó a medias. Ni acción total, ni regreso definitivo al terror. Mientras tanto, Resident Evil 6 se fue completamente al carajo. Leon y Elena corriendo por un puente que explotaba cada 5 segundos, helicópteros cayendo, zombies con armas, bows por todos lados, parecía que el virus había mutado, pero en explosiones infinitas. Y aún así, el juego vendió, pero Capcom se dio cuenta de algo importante. Resident Evil ya no daba miedo, y un juego de terror que no da miedo es como un zombie sin brazos, inútil. Para este punto, Capcom ya sabía que el rumbo no había sido el correcto. Desde alrededor del 2014, la compañía empezó a planear un reinicio serio de la saga, y no solo a nivel creativo, sino también técnico. Porque el motor que estaban usando, el famoso MT Framework, ya estaba más viejo que Chris Redfield, y eso ya es decir bastante. Un motor creado para Lost Planet, usado hasta el cansancio en Resident Evil y su hermanito consentido Dead Rising, que ya pedía jubilación, bastón, como 4 revisiones de próstata semanales y pastillas para la presión. Así fue como Capcom empezó a trabajar en un nuevo motor gráfico. El Re-Engine, amado por muchos, odiado por otros, pero diseñado específicamente para el terror, la iluminación realista, los espacios cerrados y la inmersión total, pero después este motor no solo sería usado en Resident Evil, sería usado con sus futuras franquicias, desde Ghosts and Goblins hasta Street Fighter. El MT Framework, después de tantos años, por fin podía descansar, junto a Chris y sus bíceps imposibles. Pero antes de ver la luz al final del túnel, llegó 2016 y Capcom decidió tropezarse sola lanzando Umbrella Corps, una cochinada que hizo pensar a todos. No aprendieron absolutamente nada. Un shooter genérico que dejó un sabor de boca horrible, hasta que llegó el E3 de 2016. Ahí, Capcom mostró algo completamente distinto. Oscuro, silencioso, perturbador. Resident Evil 7. Biohazard. Poco después llegaron las demos Kitchen y The Beginning Hour, y el internet explotó. El hype estaba por los cielos, pero también el escepticismo. Muchos felices por el regreso al terror, otros diciendo que el juego era una copia de PT de Kojima, como si ese cabrón hubiera inventado el terror en primera persona. Cuando Resident Evil ya había hecho cosas similares con Survivor 1 y 2, The Game, The Darkside Chronicles y Umbrella Chronicles. Pero claro, memoria selectiva. Después de años de dudas, memes, discusiones y peleas en foros, el 24 de enero de 2017, Resident Evil 7 finalmente llegó a nuestras manos. Y contra todo pronóstico, cumplió. Volvió el miedo, volvió la tensión y volvió el survival horror. La saga no solo se salvó, sino que atrajo a una nueva fanaticada. La pregunta ya no era si Resident Evil había muerto.
sino cuántas veces había resucitado. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Ethan Winters es el nuevo protagonista, un tipo completamente normal, sin entrenamiento, sin carisma exagerado y con una resistencia física que no tiene ningún sentido. Le cortan la mano, se la vuelve a pegar con una grapa y sigue como si nada. Como personaje funciona porque es un avatar del jugador, pero también es el tipo que ve una casa abandonada, escucha ruidos raros y dice, sí, aquí vive mi esposa. Ethan es básicamente el ser humano más terco del planeta, y aún así, no boxea piedras, así que se le perdona. Mia Winters es la esposa desaparecida y el origen de todo el desastre. Es víctima, antagonista, jajaja como cualquier... y secreto andante. Su introducción es brutal y deja claro que aquí no hay finales felices. Es un buen personaje, pero guarda tantos secretos que rescatarla se siente más como una auditoría emocional que como un reencuentro romántico. Jack Baker es uno de los antagonistas y uno de los mejores villanos modernos de Resident Evil. Es intimidante, carismático y absolutamente imparable, casi parecido a un Tyrant. Le disparas, lo atropellas, lo explotas, y el tipo se levanta como si nada diciendo chistes malos. Excelente villano, pero definitivamente el peor anfitrión de ir bien la historia. Margaret Baker representa el horror corporal en su máxima expresión. Insectos, paranoia y locura total, la vieja se transforma en esa cosa híbrido arácnido con una colmena toda cochina en su... Cada encuentro con ella es incómodo y desagradable, justo como debe ser. Funciona muy bien como enemiga, aunque después de verla ya no vuelves a confiar en una cucaracha jamás. Zoe Baker es la única persona cuerda de la familia, lo cual ya dice mucho. Actúa como aliada y guía para Ethan, intentando sobrevivir en medio del caos. Es un buen personaje, empático y trágico, y probablemente el más injustamente tratado del juego. Básicamente es la que hace todo bien, y aún así pierde, hasta que algo le sale bien en el DLC, en Dos Zoe. Lucas Baker es el sádico de la familia. Inteligente, cruel y completamente consciente de lo que hace, un edgy de Twitter promedio. No está loco como los demás, él disfruta cada segundo. Funciona excelente como villano, aunque sus trampas parecen sacadas de la versión un poco más retorcida del juego del miedo. El desquiciado crea un muñeco para que pueda escribir algo en la piel de Ethan, y se vuelve el antagonista principal en el DLC, No soy un héroe. Joe Baker, protagonista del DLC, en Dos Zoe, es la definición de modo acción activado. Resuelve todo a puñetazos, como papá latino, pero con la diferencia que este sí quiere a su familia, ignora el terror y pelea contra monstruos como si fuera martes. No es un personaje profundo, pero es divertido y básicamente demuestra que la violencia sí era hereditaria en la familia Baker. Evelyn es el verdadero núcleo del horror. No es una villana tradicional, sino un arma biológica con mentalidad infantil y una obsesión enfermiza por tener una familia. Es perturbadora porque mezcla tragedia con amenaza. Da miedo no por lo que hace, sino por lo que quiere. Alan Douglas y David Anderson cumplen roles pequeños pero importantes. Alan Douglas, compañero de Mia, aparece brevemente para darnos contexto sobre la misión y el origen del desastre. Básicamente es el clásico empleado que aceptó un trabajo sin hacer muchas preguntas, y como en todo Resident Evil, eso nunca termina bien. David Anderson, el policía del inicio, sirve como aviso temprano de que esto no es un juego de héroes. Llega, intenta ayudar y muere en el garaje. Rápido, directo y efectivo. Clancy Jarvis, protagonista de los DLC metrajes baneados, Begin in Our Kitchen, es el rey del sufrimiento. No tiene poderes, no tiene suerte y no tiene escapatoria. Su rol es mostrar el horror desde otra perspectiva, y funciona muy bien. Cada aparición suya es básicamente, "Hoy, ya sé que voy a morir", y más tarde lo encontramos todo jodido jaja XD. También están sus compañeros. Peter Walken y André Stickland, del equipo de filmación, cumplen el rol clásico de vamos a grabar algo que claramente no deberíamos. Sirven para introducir el juego y reforzar el tono found footage. No son personajes profundos, pero su destino deja claro que la curiosidad se paga caro. Y ahora sí, vamos con el personaje que conecta la pesadilla de la casa Baker con todo lo demás ocurrido en la saga. Chris Redfield. Aparece al final del juego como el hilo que conecta el desastre de la casa Baker con el bioterrorismo global de la saga. Él lidera la operación de Blue Umbrella, una versión arrepentida de la corporación, cuyo objetivo es limpiar los errores del pasado, empezando por Evelyn. No viene a salvar a Ethan por buena gente.
Viene a cerrar un incidente biológico antes de que se convierta en otro Raccoon City. Su misión confirma que lo ocurrido en Luisiana no es un caso aislado, sino parte de la misma guerra contra armas biológicas que Chris lleva desde el incidente en la mansión Spencer en 1998. Aparte tiene su propio DLC, No Soy un Héroe, donde Chris está en busca del último Baker infectado, Lucas, y como siempre Chris pierde a sus compañeros, jajajaja. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Fuera de la familia Baker, Resident Evil 7 tiene poca variedad de enemigos. Todo gira alrededor de los Molded, los normales, el del brazo grande, el de 4 patas y el gordo tanque. No son enemigos memorables, pero funcionan bien dentro del enfoque de terror, obligándote a medir cada disparo y a no confiarte. Las boss fight finales de Jack y Lucas apuestan más por el espectáculo y la acción, cerrando bien sus historias, aunque rompen un poco el tono más íntimo y opresivo que el juego construye al inicio. ¡Puta madre! ¿Por qué tan poca variedad? Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. El ambiente es uno de los puntos más fuertes de Resident Evil 7. La casa Baker se siente sucia, vieja y peligrosa, con pasillos estrechos, poca luz y una sensación constante de incomodidad. No es una mansión elegante, es una casa realista, y eso la hace más perturbadora. El pantano y la casa vieja, la cueva y el barco, refuerzan la idea de aislamiento y decadencia, mientras que el sonido juega un papel clave. Crujidos, pasos, golpes lejanos y silencios incómodos que mantienen la tensión incluso cuando no pasa nada. Explorar vuelve a dar miedo, y avanzar siempre se siente como una mala idea. Maldigo al que hizo la parte del barco. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. El cambio a primera persona funciona y devuelve el survival horror. Munición escasa, curaciones limitadas y un Ethan torpe que no puede repartir golpes como Chris, ni hacer acrobacias innecesarias como Leon. Cada enfrentamiento importa y muchas veces huir es mejor que disparar. Se incluyen mecánicas simples pero efectivas como el bloqueo, que ayuda pero no te salva, el inventario limitado, que obliga a elegir bien qué llevar, y las monedas antiguas, que premian la exploración. Los puzzles, incluidos algunos con sombras, bajan el ritmo y refuerzan la tensión, y en varias secciones del juego te empuja a esconderte en lugar de pelear. Tiene momentos más orientados a la acción, sobre todo al final, pero sin volver al caos que casi mata a la saga. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Puntos positivos. Regreso real al survival horror, ambientación sólida e inmersiva. Uso efectivo de la primera persona, introducción del re-engine y nuevo rumbo para la saga. Puntos negativos. Muy poca variedad de enemigos, ritmo irregular en la segunda mitad, algunos personajes poco desarrollados. Resident Evil 7 no solo fue un buen juego, fue un punto de quiebre para toda la saga. Después de años donde Resident Evil parecía más un shooter exagerado que un survival horror, este juego demostró que el miedo, la tensión y la exploración seguían siendo el corazón de la franquicia. Sin explosiones ridículas, sin escenas imposibles y sin héroes indestructibles, Re 7 apostó por algo más simple pero efectivo: hacerte sentir vulnerable otra vez. Gracias a este cambio existieron Village, los remakes y el nuevo rumbo de Capcom con el re-engine. Puede que no sea perfecto, puede que tenga poca variedad de enemigos, pero cumplió su misión: devolver a Resident Evil a sus raíces, sin olvidar que también debía evolucionar. Y con eso cerramos. Gracias por ver el video, y recuerden, en la casa Baker, nunca estás solo.